La Red Latinoamericana de Cuidadores presenta dentro del ciclo del manejo integral del dolor, la conferencia, La importancia del dolor emocional para la presencia del dolor físico, con el Dr. José D. J. Valencia Rodríguez. Bienvenidos. Reciban un cordial saludo de parte de la Red Latinoamericana de Cuidadores. Estamos en el ciclo de conferencias del manejo integral del dolor, donde vamos a tener conferencias con profesionales idóneos de México, Costa Rica, Colombia, Paraguay, Chile, que cada jueves, mientras vamos avanzando en este tema del manejo integral del dolor. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor José Valencia, Pepe, un amigo de la red ya desde hace tiempo atrás, que tiene el conocimiento, obviamente, y trabaja la línea del cuidado que tiene la red latinoamericana de cuidadores. No quiero quitarles más tiempo y aprovechar el tiempo y la sabiduría de Pepe para que comencemos a trabajar. Pepe, un honor, muchísimas gracias y bienvenido. Juan Carlos, el honor es todo mío. Mi gratitud, me honra mucho el que me den esa oportunidad porque tengo como compromiso compartir lo aprendido a lo largo de más de 46 años en este campo. Y me parece muy valioso el que estén recibiendo todos los que están bajo el cobijo de la Red Latinoamericana de Cuidadores estos temas porque están perfeccionando, mejorando mucho la calidad de sus servicios, la calidad de atención a esos seres humanos que llamamos pacientes. Quiero, antes de entrar así profundamente ya de lleno a nuestro tema, hacerles una mención, precisamente porque me he dado cuenta a lo largo de ese tiempo que para atender a una persona, voy a utilizar la palabra paciente, pero no me gusta la palabra paciente. Yo lo considero maestro, es decir, le digo consultante, pero la palabra que más me gusta es el ser humano con necesidades específicas. Nosotros, cuidadores, cualquiera que sea nuestra situación dentro del campo de la salud, de provisión de servicios a la persona que lo necesita, somos seres especiales, seres humanos con características especiales. Bien, lo que quiero comentar es que se nace con una vocación que se improvisa, en muchos momentos se improvisa, y si no contamos con los elementos que siempre menciono a continuación de la vocación, primero, enseguida el humanismo, la humildad, la honestidad, el sentido del humor, la compasión y el amor por sí mismo, pero especialmente por lo que hacen, no considero que sea una persona que deba estar cuidando a un ser humano con tales necesidades. El humanismo, especialmente el humanismo y la compasión, son elementos que son valiosísimos. Pero sucede que en ocasiones en la familia, un miembro de la misma requiere de apoyo, requiere de ayuda, requiere de situaciones que lo respalden un poquito para sus actividades de cada día, ya sea por algún infarto cerebral, por alguna situación de salud, y le toca a alguno de los miembros de la familia. Quiero decirles, esta es una atención que requiere de preparación, de mucha preparación, de vocación. A veces en la familia no la tenemos y es preferible que diga, yo no lo puedo hacer cuando se trata de cuidador primario, familiar. Y definir tal vez horarios, pero definir quién puede hacer esto. Para eso estamos nosotros, los que hemos tenido mucho tiempo practicando esto, atendiendo esto, pero con una vocación específica, sentido del humor, de la humano, humildad. La humildad no quiere decir humillación. Quiero retirar, no quiere decir humillación. El hecho de que sí, lo que usted diga, no. Debemos mostrar en ciertos momentos autoridad. Pero bien, entremos en este tema. Tengo cierta experiencia en la atención de personas mayores desde hace pues, bastante rato, pero cuando me di cuenta que todos mis pacientes se iban a morir. Yo soy ginecobstetra. Hace muchos años que dejé la ginecobstetricia por dedicarme específicamente a la gerontología y especialmente a las personas que están en la última, que tienen una situación terminal, para controlar su dolor físico, su dolor emocional y su dolor espiritual, cosa que yo no entendía.
Perdónenme que hable solamente ahorita en este momento del yoísmo de mí, pero la mejor experiencia que he obtenido la he acumulado para poderla compartir en situaciones y momentos tan gratos, tan agradables como el presente. Pero ha sido una lucha a toda costa durante un tiempo. Quería mantener a mis pacientes sin dolor, pero con vida, sin pensar que ya estaba acercando la muerte. Entonces me costó un trabajo, bastante trabajo poder llegar a entender esto, que la muerte pues no tiene nada de malo, sino que al contrario, al saber que vamos a morir, nos sabemos mortales, vamos a poder decir hoy, el día más importante de nuestra existencia, te quiero, perdóname, gracias, te amo. Es el momento y también te perdono. Pero veo que ese proceso está, eh, está atiborrado de sentimientos de todo tipo. Por lo tanto, durante un tiempo me dediqué también a preparar lo que se llama medicina hospice, especialmente en Estados Unidos, es la atención de enfermos terminales y su dolor. Pero el dolor no es solamente el dolor que requiere el uso de la morfina o parches de buprenorfina o analgésicos potentes, no, sino existe dolor físico, el dolor emocional y el dolor espiritual. Por eso es que la charla de hoy es atenderlo como un ser integral, cuerpo, mente y espíritu. Tengo la absoluta convicción, la total convicción de que la persona no puede tener un dolor físico si no existe un dolor emocional. Algo que en su pasado se generó o generó el problema que está, tal vez la enfermedad que está viviendo en el momento actual, que le está causando dolor físico. Esto requiere de una atención muy especial. Hay ciertas terapias, pero la más a nuestro nivel, por decirlo de cierta forma, es el estarle haciendo una historia clínica naturalmente para poder anotar todo lo que sea necesario desde el punto de vista médico, sus alteraciones en su conducta, su frecuencia cardíaca, sus signos vitales, reportes de su estado de ánimo, todo ello. Es una historia clínica donde está también los datos de emergencias, pero desde también hace un muy buen tiempo estoy aplicando la historia personal, es como yo le llamo, historia personal de cada una de las personas, perdón, de cada uno de los pacientes. Les dije, voy a seguir utilizando la palabra pacientes. Una historia personal de cada paciente desde que se acuerde. Naturalmente, eso lo hago con la persona que no tiene en ese momento el dolor físico y que permite hacerle preguntas como, ¿qué es lo que usted tiene en mente? Lo primero que viene a su mente cuando le digo, cuando estaba niño, uy, caray, me acuerdo de las comidas, que tuve un amigo, que nos peleábamos, que éramos muy queridos, que luego nos disgustábamos. Me acuerdo de mi padre, de mi madre, los disgustos que había en la familia. Siempre hago notas de todo ello, notas mentales. No uso reloj, les recomiendo, no utilicen el reloj para que no estén apurando al paciente, porque el mejor analgésico, el mejor acercamiento, el mejor elemento para estar vinculado cercanamente con su paciente es escucharlo. Y eso de platíqueme de su vida, hábleme de su pasado, hábleme de su niñez. ¿Qué es lo que más recuerda? ¿Qué es lo que le lastimó? ¿Qué es lo que lo hizo sentir muy feliz? ¿Cuál fue su primer beso? ¿Quién fue su primer receptor o dador de un beso, su primera relación sexual, su primer menstruación, qué hizo alrededor de eso? Cuando la música es especialmente valiosa en esto. ¿Qué música le gustaba cuando niño, cuando adolescente? Si tuvo fiesta de 15 años o no, si tuvo boda y qué música fue la que eligieron para bailar. Perdió un perrito, perdió a su padre, a su madre, perdió a alguien muy querido. Todo eso es importantísimo para irlo anotando en una historia personal. Esa historia personal forma parte de los elementos que nos van a dar también herramientas, les voy a decir, herramientas para brindar satisfacción a las necesidades. Una vez que descubrimos qué es lo que le lastimó en el pasado, podemos allanar las situaciones presentes de dolor físico. El dolor emocional se puede iniciar desde, caray, la muerte. Lo más común es la muerte de un ser querido.
de un ser querido y no lo puede elaborar. Esto entra en el mundo de la tanatología, pero siempre voy a pensar que todos los que ofrecemos un servicio de salud debemos tener ciertos conocimientos en el campo de la tanatología para comprender el rol que tenemos frente a él y a su familia. Quiero reiterar esto, no es conveniente, más bien es necesario involucrar a la familia en todo el trabajo que se hace a favor del ser humano que está recibiendo nuestros servicios, nuestra atención, nuestros cuidados, para hacer equipo. Ustedes van a percibir o han percibido cuántas diferencias hay entre cada uno de los miembros de la familia. En ocasiones hay resentimientos. Y si en esa historia personal que les estoy comentando, están anotando que hubo ciertos conflictos con el cuidado en la persona, el paciente de ese momento, entonces vamos a descubrir que pudiéramos ayudar a aliviar un poquito, borrar, atenuar todo el daño que se hizo o que le hicieron. Es importante que señalar esto. A veces el causar daño le causa temor, sentimientos de culpa en muchas ocasiones, pero también trae resentimiento por algo que creyó que fue una ofensa. Digo creyó porque nadie lastima a nadie con toda la intención, sino que cree que le asiste la razón y obra con algo que dice que es justicia. Yo siento que la línea que divide la justicia de la venganza es muy delgada y sucede aún en las familias. En esa historia personal también, ¿qué música le gusta? ¿Qué música le gusta bailar? ¿Qué ritmos le gusta bailar? También aspectos del orden, preferencias de género, si tiene alguna alteración porque lo conserva, probablemente sea homosexual y está conservándolo ahí y no lo saca y no lo saca, y eso está generando una angustia que posteriormente ante una enfermedad ya formal, ya presente, aumente el dolor físico. Hay otro elemento muy importante que es el dolor espiritual. Cuando hay una enfermedad en nuestro cuerpo, afecta desde luego nuestro espíritu. Y cuando está enfermo, se enfrenta a muchas preguntas relacionadas con el sentido de la vida, del sufrimiento y de la muerte. Es la tríada. Le dicen la tríada mágica, perdón, trágica, perdón. La tríada trágica, que es la vida, el sufrimiento y la muerte. Para atender esto, tenemos que tener un toque, considero yo, un toque muy específico que está relacionado con la paciencia, la compasión, el amor por esa persona de la cual estamos aprendiendo tanto, en la ausencia del factor tiempo, porque no es relevante para nada. Y así, platíquenme un poco más, platíquenme más. Empieza ese dolor espiritual, empieza a cuestionar el por qué a mí, por qué Dios me causó esto, si yo he sido tan católico, he sido de la religión que profese, he sido tan seguidor de la religión que profese. Y por qué a mí? Entonces lo pone en un predicamento, empieza a hacerse muchas preguntas y se genera también el dolor espiritual. Eso lo podemos perfectamente atender. Hace un momento mencionaba que el aspecto tanatológico. Cuando tenemos basados los elementos que utilizamos para ayudar a esa persona, a ese ser humano que está en ese proceso, es que podemos encontrar y definir cuál es el dolor espiritual, cuál es el dolor emocional y cuál es el dolor físico realmente. Sorprendentemente nos damos cuenta que a la hora de escucharlo y buscar aliviar esos dolores, principalmente el emocional y el espiritual, la necesidad de analgésicos de más potencia va bajando. Eh, en México es un poco difícil conseguir analgésicos tipo morfina, especialmente la morfina, por ciertos rollos que están ahí con la distribución de los medicamentos, hasta tenemos que tener un proveedor muy específico para fin de poder tener lo que necesitamos médicamente. Sin embargo, aunque tengo en mi valija morfina suficiente, buprenorfina, medicamentos de todo tipo para corregir el dolor físico, me doy cuenta que necesitamos de echar mano de otro elemento importantísimo, el humanismo. El humanismo para poder comprender, estudiar y sanar, conducirlo a procesar y después a aceptar que lo que sucedió hace
20, 30, 40, 50 años, yo que veo tanta persona mayor, eh, fue el causal incluso de la enfermedad que actualmente están viviendo. Yo no conozco, me he puesto con mucha curiosidad a analizar el pasado de muchas personas cuando me permite el tiempo del paciente, no el mío. Cuando estoy con él, el tiempo no tiene, como decía ese momento, no tiene relevancia. Es fabuloso el estar viendo, es muy emotivo el estar viendo cómo poco a poco va ligando con nuestras preguntas relacionadas a su pasado y a los incidentes desagradables de su pasado. Es emocionante y muy emocional cómo va uniendo y dando respuestas. Entonces, sí, don Ramón, con quien estoy hablando en este momento, tuvo este incidente, tuvo algo que fue, que fue fue lo que disparó, fue lo que generó un malestar que apenas ahora se está expresando a través de enfermedad y dolor físico. Es el momento en el cual es muy conveniente hablar. Vámonos, trasladémonos al momento en el que usted vivió esa etapa, ese, esa herida, esa lesión emocional. Hay algo que me gusta mucho a mí hacer, está fundamentado en la filosofía del doctor Brian Weiss. Él hace regresiones, pero bajo hipnosis. Terapias de regresión le llama él. Y me gusta llevarlos, por ejemplo, a su lugar predilecto de descanso, sin un hipnotismo ni nada de esto, sino a través de un proceso que los conduce a su lugar predilecto de descanso, que puede ser frente al mar, en un bosque, en su cama, en su casa, y en ese momento permitir que con una relajación paulatina pueda estar reviviendo aquel momento que le causó tanto dolor y sanarlo y decirlo. Si fue una persona la que le causó ese dolor, hacerle entender con mucha cautela, con mucha compasión. La compasión no es lo mismo que empatía. La empatía es darnos cuenta de las necesidades de ese ser humano a quien estamos atendiendo. Pero la compasión es, al darnos cuenta de sus necesidades, buscar los elementos para darle tranquilidad, satisfacción, alivio, un apapacho, un abrazo, alma a alma. Esto puede ser maravilloso. Y también el abrazo físico es algo maravilloso. El acercamiento que sea a ustedes con su sonrisa. Y por favor, ahorita de manera de paréntesis les quiero decir esto, no hagan la pregunta típica que puede ratificar que la persona o el paciente que vamos a ver está enfermo. La pregunta más tonta que me parece a mí es, ¿cómo está don Ramón? Pues mal. La respuesta típica, pues, ¿qué le va a decir? ¿Bien o mal? ¿Qué les va a contestar? Mal, por eso es que le estoy pidiendo su ayuda. Digo, pues, cierro el paréntesis, ¿verdad? Pero también es el acercarnos a nuestro ser humano, a nuestro paciente con toda la amabilidad. Dejemos los problemas atrás, nuestras situaciones, las situaciones personales, las situaciones de todo tipo, económicas, afectivas, de todo tipo, dejarlas afuera. Hace tiempo en un centro geriátrico que yo tenía en la ciudad de Guadalajara, México, ponía a la entrada un basurero grande y un letrero, favor a nuestro personal, favor de dejar aquí todos los problemas que tienes fuera de aquí. De aquí en adelante, solamente son los residentes de este centro geriátrico los que van a recibir lo mejor de ti. Entonces, lo que traigas como lastre, que figure como lastre, déjalo aquí, tíralo. Y si quieres recogerlo a la salida, adelante. Pero dentro no lo traigas. Cambió mucho el comportamiento de todo el personal hacia con ellos. Dejaban de preguntarle cómo estaba y se llevaba una elemento que a mí me parece fantástico, la distracción. Por ejemplo, Luz Cruz, que era una muchacha de 88 años que estaba esperando para quejarse de un dolor de sus articulaciones, y sobre todo en las rodillas y en la cadera. Estaba esperando, me sentía que me estaba esperando y al llegar, en vez de preguntarle, cómo estaba, decía, pedazo de mi vida, es algo que utilizo mucho. ¿Cómo tiene sus ojos ustedes tan hermosos? ¿Y dónde compró ese vestido que hace tanto juego con sus ojos? Madre mía, caray, se ve usted muy bien.
Ya entraba, me sentaba con ellos y le digo, ¿en qué le puedo servir? Ya se me olvidó, doctor. Lo olvidaban por un momento, lo olvidaban y enseguida, ya, fíjese que la rodilla, fíjese que esto. Entonces utilizaba otro tipo de tratamiento, le decía, otro tipo de elementos. Si realmente era el dolor físico, buscaba que le aliviara. Pero como ya tenía elaborada esa historia personal, podía dirigirme al momento en que yo suponía y sentía y firmemente aceptaba ya que había sido el origen. Por ejemplo, bueno, esto es meternos un poco más en el libro, en tratados, el sagrado tratado de las enfermedades, pero todo tiene un reflejo. Hay personas que tienen problemas de su corazón y cuando vamos a su pasado encontramos que tiene alguna pérdida importante, pero desde el punto de vista afectivo. Entonces también buscar solucionar esto es un arte, ciertamente. Es un arte. Es un arte también el poder encontrar junto con él, tomados de la mano, pero realmente con un contacto físico y con un contacto visual constantemente, es mucho más fácil, se facilita todo para encontrar el origen de ese problema. Y tal vez lo que requiera no solamente sea el abrazo, sino también algo en lo que le pone mucha fe, el medicamento. Pero me pregunto yo, ¿y por qué no un placebo? Y lo analizo y me quedo ahí. A esta persona en particular, Luz Cruz se llamaba ella, me decía que lo veían sus rodillas. A ver, permítanme. Sin problemas de tiempo, la revisaba, le extendía sus piernas, sus pies, muy cuidadosamente la revisaba. A ver, ¿le molesta esto? ¿Le molesta esto? Pues sí, doctor, sí, sí, sí me molesta. A ver, permítame tantito. Personalmente iba por el vaso de agua y una capsulita de harina o de algún polvo que le ponía. Un placebo. No era engaño, créanme. Le daba un elemento en el cual confiar y se lo daba. Pero yo pedía cierto tipo de cosas. Tómese todo el agua y espéreme. Aquí me voy a esperar con usted. Nos poníamos a platicar de todo, de lo que quieran ustedes. Yo le tomaba su brazo, ¿me permite? Hay que pedirle permiso. Me ponía mi mano sobre su brazo y no parpadeaba ni siquiera yo mirando sus ojos, observando de reojo también las reacciones de cada uno de sus miembros torácicos, de sus brazos, piernas, pues mejor digámoslo así, y de las expresiones faciales, su lenguaje corporal. Y yo no interrumpía, solamente decía que sí, con la cara sintiendo, con la cabeza sintiendo, sonriendo, o aquí, o apretando un poquito más arriba y todo. Después de 15 minutos, le decía, me retiro. Yo utilizo el término muchacha, chiquilla, bueno, muchacha, me retiro porque estoy seguro que yo está muy bien. Al darse le decía que era el mejor medicamento para su dolor. Al retirarme le decía, perdón, que se siente usted bien. Ay, sí, doctor, muchísimas gracias. Entonces nos damos cuenta que el elemento fe es elemental, pero no podemos utilizar el elemento fe si no conocemos el pasado de ese ser humano, de ese paciente. Y me iba yo directamente, hacía preguntas muy discretas, pero que iban a revelar todo aquello que había vivido en el pasado. Y que aunque usted estuviera en la historia clínica, perdón, en la historia personal de este paciente, yo la traía, ella no lo sabía, no sabía que había estado sufriendo por algo en su pasado. Pero yo me iba con las preguntas, a ver, con esto, a ver qué le caía, a ver, detalles. Es muy amplio, esto es mucho, muy amplio. Y empezaba a ver respuesta, sonrisas mayores en su cara, con mayor frecuencia, como soltando el aire, como liberando aquello que le estaba causando un dolor en la rodilla. Al final de esos 15, 20 minutos que me sentaba y le decía, mi tiempo es para usted. Me había conferido ya tal fe, tal sentimiento de importancia que no, lo menos que puede uno hacer es, mi tiempo es para usted. Nada de celular, nada del proceso del tiempo, nada de reloj, y mirándole continuamente contacto visual, y sí, y empieza todo a cambiar. Estamos hablando de dolor emocional, pero también hay otro aspecto muy importante. ¿Por qué Dios permite que esto esté sucediendo? Si Dios es bueno, no permite, no quiere, nos ama, no quiere que tengamos ese tipo de sufrimientos, ese tipo de dolor. ¿Pero por qué?
Uno se siente, en el caso como médico, pero también cuidador. Yo también soy cuidador y todos los que estamos en este campo somos cuidadores. Me doy muy cuenta que no le damos importancia al factor creencia, al factor fe, al factor de las emociones, pero particularmente el aspecto espiritual. Llegando a cierta etapa de la vida, estamos un tanto incrédulos de muchas situaciones, porque la vejez, esto es una carga cultural que tenemos desde hace muchas generaciones, en la que dice, y traemos el peso nosotros, y al llegar a los 60 años vamos a estar viviendo, sufriendo y quejándonos de cualquier cantidad de males. Y aceptamos ser invisibles y aceptamos que este dolor y esta enfermedad y el estar fuera del grupo social es normal, eso es normal porque estamos viejos, pero empiezan a tener dudas y se alejan de todo y solamente dejan un elemento frente a sí, que es la espiritualidad. Y la espiritualidad la condensan en el caso de la religión católica en un crucifijo. Cuando yo voy a hacer visitas hago visitas en la mayor cantidad de las ocasiones, hoy me encuentro con uno de los elementos que representan la espiritualidad para este ser humano, el crucifijo. Todo está por ningún lado, el montón de medicamentos, el desayuno que no se terminó, tal vez el plato del día anterior. Me habla mucho de cómo es que está, qué trato está recibiendo de parte de la familia. Ojo, esto es muy importante. La familia en ocasiones quiere desafanarse, desatenderlos y para poder tener su vida y les da una atención miserable. Pero el caso es, al llegar con ellos encuentro que el único elemento que están conservando es la espiritualidad representado por un crucifijo que está por ahí, generalmente en la pared que da a la cabecera de su cama. Y le pregunto, ¿qué es lo que usted espera de Dios? Y la respuesta es, quiero que se acuerde de mí y me lleve ya, porque esto es un mar de sufrimiento, es un valle de lágrimas, como lo dice una oración. Y esto no es sino el resultado de ese peso que traemos cargando, podría decir, de escultura, valga la palabra. Tenemos que acercarnos con una infinita tranquilidad, con una infinita paz, porque no hay medicamento que pueda curar el dolor espiritual, sino la conexión. A mí me encanta la palabra vínculo. Y cuando establecemos un vínculo con el ser humano que está con ese dolor espiritual, podemos lograr hacerle entender que hay muchas situaciones que no necesariamente dependen de ir a misa, de pedir, pero ¿qué tal la gratitud? La gratitud es la mejor y la mayor y la más profunda de las oraciones, para mi pensar. Cuando vamos al templo, lo que hacemos es pedir, que me, hasta que me saque la lotería, que me saque el carro que está rifando don Gonzalo, que pedir, pero ¿qué tal decir, vengo aquí porque este es un recinto espiritual donde todos venimos a estar. Estamos aquí para presentar nuestros respetos a ti y sobre todo agradecer. Decide qué es lo que sea mejor para mí. También tengo la convicción de que cuando uno nace ya trae todas las herramientas necesarias para atender todo lo que se presente a lo largo de nuestra existencia. No digo herramientas o medios o como quiera, pero tenemos el herramental necesario para atender todo. Tengo absoluta convicción de que ya tenemos eso, solamente que son factores externos los que los conducen a darnos cuenta de que somos capaces o de que somos incapaces. Y en el caso de las enfermedades y en el caso del dolor espiritual, precisamente, nos olvidamos de dar gracias. Esto no es una charla sobre religión, no es sobre espiritualidad, no hay mucha relación. A veces puedo decir que no tiene que ver una cosa con la otra, porque todos somos seres espirituales y estamos viviendo una experiencia humana. Y a la hora de estar con un ser humano que está con un sufrimiento espiritual, entonces el sufrimiento y el dolor emocional, y de ribete tiene dolor, una expresión de toda esta conjunción de elementos dolorosos, tiene dolor de tipo físico, vamos a tener que utilizar mucho nuestra comprensión y nuestra compasión. Todo empieza por uno mismo. ¿Qué haría yo? ¿Qué quisiera yo recibir en una situación de este tipo? Y basados en esa historia personal que tanto repito,
basados en esa historia personal, podemos encontrar la solución, si no total, sí parcial, pero enseguida con el alivio del dolor emocional, otro elemento para su alivio, y después con el aspecto médico, farmacológico, terminar con el dolor físico, y el paciente se queda con toda la tranquilidad. Hay una frase que también me gusta mucho utilizar: el perdón es la morfina del dolor emocional. Cuando la persona se libera de la carga que representa el resentimiento, el coraje, el deseo de venganza, diciendo que es justicia, pero trae eso contra sus padres, contra Dios, por favor. A Dios lo hacen responsable de todas las situaciones negativas que suceden en su vida, pero trae resentimiento y lo que uno hace es pedir, pedir, pedir. Creo que con todas las herramientas que nos fueron provistas en el momento de nacimiento o desde antes del momento de nuestro nacimiento, podemos aliviar eso, pero no atendemos, no lo atendemos. Bien, esto sucede con nosotros cuando tenemos con un problema de tipo doloroso o con nuestro paciente, pero nosotros, proveedores del bienestar, los cuidadores, debemos pensar y darnos cuenta que nuestra función frente a ellos es muchísima más amplia que aplicarle, pum, 30 miligramos de morfina o 10 miligramos intravenosos de morfina o su parche. No, es mucho más allá. No es el recetarle, como si se trata de un profesional de la medicina, recetarle parches de buprenorfina para aplicar uno cada 7 días con 10 miligramos, etcétera. No es eso. Es buscar qué está originando esto y nos va a conducir a algo maravilloso, la generación de ese vínculo, el ser humano con necesidades específicas y el ser humano con capacidades específicas. Me refiero al paciente y el cuidador, cualquiera que sea su pues, nivel académico. Y algo fabuloso sucede. Eh, al retirarnos, la pregunta, ¿cómo se siente?, llega a ser totalmente inútil porque encontramos la tranquilidad, la sonrisa y cómo nos está diciendo con su expresión, me siento bien. Y sobre todo la gratitud. Yo escucho con frecuencia algo que creo que van a estar ustedes perfectamente de acuerdo con un servidor, que la ah, más bonita oración, bueno, frase que puede utilizar el ser humano es Dios lo bendiga, Dios le bendiga. Y cuando logramos escuchar eso de aquel ser humano a quien estamos atendiendo de su dolor, cual que sea, espiritual, físico o emocional, que cuando dice Dios lo bendiga es que está satisfecho, está lleno, está pleno de todo aquello que le llevamos, no en una bandeja con una jeringa, no tampoco una pastillita para caer en la boca, sino con el abrazo espiritual, emocional y también físico, se vale físico, para que su dolor se vaya para abajo. Esa es nuestra verdadera función, comprender que hay tres tipos de dolor, entender a través de la historia clínica perdón, otra vez, de la historia personal, perdón, de la historia personal y de ese acercamiento, de escucharlo con toda la tranquilidad y estar generando acá notas mentales y decir, esto es lo que quería encontrar. Ya después de un rato, vamos, don Ramón, vamos a agarrar a don Ramón como paciente. Don Ramón, vamos a ver, cuando esto sucedió, ¿qué fue lo que usted hizo? Vamos a decir, la esposa le puso el cuerno, la esposa le puso el cuerno a don Ramón, y eso causa un dolor inicialmente emocional, luego se va al dolor espiritual. ¿Por qué Dios me pagas con estas cosas? Y luego se va a transmitir y se va a expresar como un dolor físico o como una patología. Cuando lo liberamos de ese dolor que trae, ese dolor generalmente emocional en este punto, puede aliviar todo lo demás, incluso hasta la misma enfermedad. Esto puede parecerles un poquito increíble. Enseguida les nutro un poquito, les comento, les comparto algo más así. En don Ramón le pusieron el cuerno. Empieza a preguntarse a cuestionarse, ¿soy poco valioso para una mujer? ¿Soy tan feo? ¿Qué fue lo que determinó que ella me pusiera el cuerno? ¿Qué fue lo que...? O al revés, la misma situación sucede con la mujer. ¿Qué fue lo que pasó? No era una esposa adecuada, no soy un esposo adecuado, ¿por qué me dejó? Y empieza a afectar las estructuras fundamentales de nuestra estabilidad, que son la autoestima, el amor propio.
y se presenta. Y cuando trae ese dolor emocional durante tantos años, puede ser que la misma enfermedad, ya sea una amigdalitis o un problema de oídos, hasta o un infarto o un cáncer, se generen precisamente porque no se elaboró en tiempo y con la precisión adecuada un alivio para ello. No es fácil decir, ok, la perdono, no importa que me haya puesto el cuerno, no le perdono. No es fácil ello, pero cuando se utiliza cierto tipo de terapias, el aspecto tanatológico, la comprensión de la naturaleza del ser humano, yo no creo en las virtudes y los defectos, yo creo en las características. Y parte de las características es ser infiel, hombre o mujer, que tiene un fondo, el que ustedes quieran, pero estamos en la universidad de la vida. Y estamos aprendiendo con estos golpes y con estos machucones y con estas caídas, todo lo que representa, todo lo que representa es necesario de ser aprendido. Ay, perdón, ¿dónde está? De ser aprendido y nosotros, nuestro compromiso es, una vez que identifiquemos precisamente cuál es el origen de este dolor, podamos ayudarle. El dolor espiritual lo considero que es un poco mucho, un poco más, perdón, un poco más está tronando, perdón, mi silla, a ver si no se, de alguna manera se empezó a tronar aquí, pero ya no, no, no. Cuando se dan cuenta que es algo mucho, muy específicamente contra Dios, contra sus creencias, las creencias que tuvo durante mucho tiempo, tiene mayor importancia, pero es algo más fácil de elaborar con preguntas como, ¿usted cree que el Señor, que Dios siendo como es, o haría algo en contra de usted sin que le pudiera ofrecer la alternativa de alivio? Las, las, eh, los elementos creencias, como les decía hace un momento, son importantísimos. No es tan fácil dar consejos a una persona que está con un resentimiento contra Dios por mil cosas, tampoco con don Ramón, no es fácil, lo entiendo, pero cuando se está dudando de la presencia de un ser divino, de un Dios en nuestra vida, he encontrado que al decirle, Señor mío, vámonos con don Ramón, querido amigo, no hay coincidencias. Esto que se está dando entre usted y yo puede ser algo que le dé el alivio que usted necesita. Dios es más allá de lo que se figura, solamente que no tenemos la oportunidad de comunicarnos adecuadamente con Él. Pero entienda que esto que estamos recibiendo en este momento y la coincidencia tan maravillosa que me permite a mí darle alivio, cualquiera que sea su sufrimiento, y a usted el recibirlo, esto fundamentémoslo en algo más profundo. Estamos aprendiendo de ello. Puede decirles, del dolor voy a aprender, sí, señor. Del dolor de la pérdida, si hablamos de la historia personal de la pérdida de un ser querido, hay una enseñanza. Es difícil de comprender eso. Estoy destacando mucho la figura de compasión que debemos nosotros elegir ser cuando estamos frente a una persona con esa necesidad, necesidades de respuestas. Es importantísimo también dentro del proceso de alivio de dolor, del dolor, del alivio del dolor a una persona, a un ser humano con un apoyo integral, perdónenme, eh, el abrazo ya físico, utilizar nosotros ¿qué haría yo o qué quisiera recibir en este momento de parte de él? En ocasiones, en muchas ocasiones, quiero decir casi en la mayoría, cuando me retiro de una casa de alguien que está, a quien estoy atendiendo, ay, pues el aspecto, te voy a pagarle, ¿verdad? ¿Cuánto le debo, doctor? Ya le digo, no, ya tomo el pago, lo guardo, les digo, muchísimas gracias. Es necesario decirles muchas gracias. Es decir, hacer honor a su intención de pagarnos el servicio, pero enseguida hago algo. Ahora me falta una propina. Y la reacción normal es tomar la cartera nuevamente, la cartera, tomar la cartera y buscar cuánto le debo, doctor, cuánto es por la propina. No, la mejor propina. Entonces advierto que su cara se ilumina con una sonrisa y dice, ah,
Entonces se acerca con sus brazos abiertos, entendiendo que la mejor propina en este momento es el abrazo. Cuando él o ella hacen esto, estamos entendiendo que hicimos lo que debimos hacer, que nuestra función como cuidadores y como proveedores de analgesia, ya sea dolor físico, emocional o espiritual, obró positivamente en ese ser humano que llamamos paciente o don Ramón, como lo sea. Quiero enfatizar y hacer un poco más aclaratorio. Esto es muy amplio, esto es muy amplio porque eh, eh, una pregunta que me hizo a mí mucho pensar y se las comparto de un amigo que fue muy amado por mí, me fue dado para conocer la tanatología y me hizo una pregunta. Él era psiquiatra y me preguntó, oye Pepe, ¿por qué la gente, el ser humano, la persona, y me dijo, ¿por qué la gente que debe morir, por qué no muere? ¿Por qué no muere el que debe morir? Haciendo la pregunta como preguntando, que, ¿cuál es la razón de su ausencia porque está vivo todavía una persona que tiene un pronóstico de cáncer terminal? Empecé a decir, bueno, quizá porque se está alimentando de sus propios huesos, de sus músculos, y por eso está tan flaquito, y por eso... No, me dijo. Él murió en mis brazos 9 meses después. Y comprendí que una persona que tiene biológica, clínica o médicamente, como lo quieren ustedes decir, un pronóstico de horas para continuar viviendo, no es porque se acabaron los elementos médicos para mantenerlo vivo. No, es porque no ha muerto porque no ha cerrado el círculo que tiene, especialmente cuando se trata de perdón. Lo ilustro con esto. Me atendieron, yo tuve un programa de radio, me pidieron que atendiera a una familia. El papá tenía un problema, un cáncer, una tumoración en cerebro que le habían dicho que iba a vivir cuando mucho 3 meses y él tenía 3 años de vida. Se comunicaba solamente con el párpado, parecía que el dolor era importante. Tenía constantemente una línea en una vena central y se le estaba dosificando la morfina que a veces le encontraban y a veces no, pero estaba normalmente con una escala muy pequeña el dolor, pero era costumbre y era orden médica. Sus médicos se fueron yendo porque ya no tenía para cuándo morirse. Así, literalmente me lo dijeron. Eh, Fui a verlo, le pregunté, no me respondió, nomás ojo, era con el que con parpadeo se comunicaba y me hizo sentir que tenía poco dolor, pero que tenía un dolor que no sabía de dónde era. Hablé con toda la familia y después de un muy buen rato me di cuenta que a Cristina, la hija, eh, al preguntarle por qué estaba tan molesta todavía después del ejercicio que hicimos, me dijo, ¿cómo usted quiere que perdone a ese desgraciado si me estuvo violando cuando yo tenía 12 años? Son momentos que uno jamás espera. He leído la mayoría de los libros de Elizabeth Kubler-Ross y todos los que hablan de este tipo, de esos procesos. En ese momento decía, ¿qué hago? Entonces saqué por ahí debajo de la manga algo y le pregunté, ¿a quién le tienes coraje? ¿Contra quién estás en este momento tan molesta? Y me dijo, contra Dios, dolor espiritual, porque permitió él que me hiciera esto, mi padre. Lo recuerdo con repulsión. Llegaba con las barbas, con el olor a alcohol, con droga que tomaba. Pues le dije, pues reclámaselo a Dios. Y si me voy al infierno, no. Él te ofrece la oportunidad. El hecho de que yo esté aquí contigo te permite la oportunidad de sacar todo lo que traes. Saltaba, brincaba, escupía y decía un montón de cosas. Yo le ponía la mano en el hombro como para tranquilizarle un poquito más, un tranquilo, y ya se serenaba un poquitillo hasta que finalmente dijo, si Dios, desde luego guiándola, si tú Dios hiciste esto para que yo aprendiera la misión aquí que tengo en la tierra, ok, la acepto, pero qué difícil y qué otra vez utilizar las palabras para poderlo reclamar en la medida de su resentimiento que fue bajando hasta que Dios te perdono, pero por favor dame líneas para poder vivir feliz y tranquilo y que eso lo haya dejado tranquila y que esto lo haya dejado en el pasado. Después le pregunté, esto duró mucho tiempo, ¿eh? Después le pregunté contra quién tenía coraje. Dijo, ella contra mí mismo, porque ya me sentí una prostituta.
porque llegué a disfrutarlo, a necesitarlo. ¿Usted cree? Su llanto era legítimo, se abrazaba, me llenaba de lágrimas, de mocos, bueno. Y me dice, ¿cómo usted cree de mi padre? Y le digo, oye, en ese momento tu padre no era tu padre, era una persona, era un hombre con los alterado con el alcohol, con las drogas que se ponía, ¿verdad? Y tú tampoco, porque te colocabas, tú eres mujer, no eras la hija. Caray, yo no recuerdo cuánta cosa le estuve diciendo, que le decía, Dios mío, ayúdame para poder sacar esto adelante. Y poco a poco fue comprendiendo esto y se perdonó finalmente, pateó un espejo por ahí, lo hizo polvo, el espejo brincando incluso sobre él, diciendo, ¿cómo es posible que yo estuviera deseando esto de mi padre? Y digo, somos seres humanos y tenemos instintos y en un momento se bloquea algo. Perdónate. Otro momento, no sé cuánto tiempo duró. Finalmente se tranquilizó y sorprendida vio el espejo hecho polvo ahí abajo, ¿verdad? Y ya nada más dijo, ups. Y le digo, ahora vamos con tu papá. Fuimos con su papá. Lo tomó de los hombros y empezó a reclamarle, eres un desdichado, ¿cómo hiciste esto con tu hija? Etcétera, lo que ustedes se pueden imaginar. Yo le iba guiando un poco a poco, hasta que finalmente se tranquilizó y dijo, papá, yo hubiera querido quererte mucho, te quería mucho, pero dejé de quererte. Y ahorita te digo que hubiera querido quererte mucho y quiero que me perdones por todo lo que te he odiado. Y quiero que sepas que si es necesaria mi bendición para que tú mueras y descanses, te la voy a dar. Lo besó en la frente, le dio una bendición y le dijo, buen viaje, papá, que tu muerte sea tranquila, algo así. Desde luego iba yo favoreciendo todo eso, guiándola por ese trance. Yo estaba, caray, no podía, ahora lo puedo comentar, pero sentí en la garganta todo, en todo mi cuerpo la electricidad y preguntándome por qué estas cosas suceden, pero suceden y a ustedes van a ver muchas personas que les presenten este tipo de situaciones. Una vez que ya lo bendijo, la familia se quedó tranquila, le besó la frente, se fue y su llanto ya era muy tranquilo. Yo me retiré de ahí, me subí al coche, me fui por ahí y solté la lágrima. Me perdí, me extravié. No sé a dónde iba. Cuando ya me di cuenta que estaba en un lugar completamente diferente, ya tomé rumbo a casa, llegué y abrí la puerta, me fui a regar el pasto, me descalcé, me llevé una copa de tequila, la tomé y mirando al cielo dije, gracias por esas enseñanzas. Gracias. Me fui a tocar un poco el piano, estuve llorando, liberando el llanto, que es maravilloso liberar el llanto, todo el dolor, todo lo que había sentido y terminé de tocar la pieza, dejé a un lado ahí la copita, ya me fui a mi recámara, me tiré a la cama y sonó el teléfono. Y era Cristina. Y me dijo, doctor, Serena, doctor, ¿puede volver? ¿Puede venir a firmar el certificado de defunción? ¿Que lo mataron? No, esperaba ser perdonado. Tal es la influencia que podemos nosotros ejercer, el beneficio que nosotros podemos ejercer cuando estamos con un ser humano que está bajo nuestra atención. Estoy quizá llevando las cosas a un extremo que ha sido una experiencia la más difícil en mi vida, tal vez, pero no creo que en algún momento ustedes dejen de vivir algo similar. Entonces, lo que llevamos no solamente es el alivio físico, para el dolor físico, sino también para el dolor emocional y también para el dolor espiritual. No me gusta la palabra, pero ármense. La palabra armas no me gusta, pero provéanse de todos los elementos que puedan aliviar situaciones que son completamente inesperadas. Pregunten, hagan preguntas a donde sea. Yo me pongo a sus órdenes absolutamente para alguna situación de este tipo, para poderla aliviar un poquitillo dentro de ustedes y tenemos sobre todo que cuidarnos nosotros, porque esto del síndrome de cuidador que tanto se hoy escucha es una muy, muy real situación. Eh, en este tema a mí me queda mucho por compartir. Quisiera tener la oportunidad de hablarlo más cercanamente en cualquier momento. Sin embargo, pues el tiempo ahora sí es relevante y quiero ofrecerme para responder algunas de las preguntas si es que las tienen por ahí.
No sé cuánto tiempo nos quede, ¿verdad? Creo que son 9 minutos o antes, pero estoy muy a la orden para responder cualquier cosa que tengan en la mente. Pepe, muchísimas gracias. Pues abrimos ese espacio que por favor levanten la mano las personas que quieran comentar o preguntar. Adelante. Juanita, sigue. Oh, nada más no. En muchas ocasiones veo cuánta importancia le da la familia al aspecto profesional de uno, sea cuidador de cualquier nivel de provisión de servicios. ¿Dónde se tituló usted? ¿Qué especialidad tiene? Cosas de ese orden. ¿Quién lo capacitó? ¿Quién lo preparó? ¿Quién todo esto? Bueno, independientemente de la respuesta que se les dé, quiero decirles que existe un momento en que debemos dejar a un lado todo lo que es humano, todo lo que es medicina, todo lo que es ciencia, todo lo que es medicina para presentarnos tal como somos, porque nosotros somos seres humanos primero que nada. Y si mostramos ese sesgo, esa faceta humanista que nos caracteriza, dejando a un lado el aspecto clínico, vamos a tener una maravillosa recepción de parte especialmente del paciente. Y esto se refleja pues también en el bienestar propio. Pues dejar de ser tan clínicos para mostrarnos más humanos va a ser exitoso para familia, para nosotros y para el paciente. Muy bien, ya. Juanita, ¿ibas a preguntar Sí, algo? sí, señor. Buenas noches nuevamente a todos. Bueno, doctor, quería preguntarle cuándo, sí, hay muchísimo, qué genial esta conversación, ha sido maravillosa. Mm, Tengo el casito de mi madre. El doctor dice que de sus rodillitas, primero fue a la izquierda y ahora a la derecha, prácticamente están las dos, la más afectada a la izquierda. Ujú. El doctor dice eso es gonartrosis, que le llama, o sea, que ya por estudios médicos se ha, se ha confirmado lo que le pasa dentro del cuerpo al ser humano. Ahí, o sea, ¿qué debemos hacer? Pues, o sea, ¿qué debemos hacer? No sé, me entra como la pregunta, no sé, no sé si su merced me logra entender. No, no, es decir, ¿qué hacer con O el sea, paciente, con el médico? se tan bello, sí. No, no, ya se sabe que según los estudios de imágenes diagnósticos, eso es lo que dice el médico, ¿sí? Y lógicamente vemos el dolor que está sucediendo, ¿sí? Porque pues yo cuido a mi madre y eso es lo que está sucediendo. Entonces, claro que todo esto que estamos recibiendo es, mejor dicho, súper importantísimo y prácticamente eso pasaría, a pesar de que es que seguir el tratamiento y todo, pasaría como a una segunda estancia, ¿cierto? O sea, no tan relevante para nosotros en el proceso que estamos llevando. Sí, 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 sí. Sí, no sé si respondo adecuadamente, ¿verdad? Pero ah, eh, se me vienen muchas cosas a la cabeza. Por ejemplo, ¿dónde debe pasar el paciente, el ser humano, ese proceso? ¿En su casa o en el hospital? Los elementos que están alrededor del paciente, tanto en casa como en el hospital, empoderan tanto al paciente como al médico. De manera Mm. que la influencia de la medicina o lo que ha sido durante muchos años el aspecto médico nos afecta tanto que nos permite ser los curadores de todo y nuestro ego como médicos se va muy arriba. Perdón por ser tan directo. Mejor. Cuando no encuentra satisfacción tanto la familia como el paciente de lo que está recibiendo de su médico, no es lo apropiado, no es lo conveniente continuar. No sé si le Mm. estoy respondiendo Sí, así. sí, sí. Sí, le estoy entendiendo. Sí, 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 perfecto. Sí, es que eh, 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 uno ve en el paciente y sobre todo cuando es un ser querido, muy cercano a la madre, el padre, cuando llega el médico, ya sea al hospital o ya sea a casa, cómo lo recibe con una sonrisa, como diciendo, ahí viene mi ángel. Lo he escuchado en muchas ocasiones de muchos médicos.
pero también de otros he escuchado que el primer acercamiento es solamente médico. ¿Cómo está usted hoy? ¿Ya obró? ¿Ya hizo pipí? ¿Tiene dolor? No, así, pum, 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 cara de tótem es lo que yo digo. Tiene cara de tótem y con su bata, con el estetoscopio colgando el cuello. Perdónenme por la crítica, pero eso no lo hace médico. Lo hace médico su corazón, sus emociones, su humanismo. Y si no Ujú. está cumpliendo con esa necesidad humana, esa necesidad del ser humano, y no está cumpliendo con eso, no tienen por qué seguir con eso, porque están provocando y favoreciendo un sufrimiento adicional. Y el dolor emocional empeora, empeora, va empeorando, y no van a encontrar alivio en la familia, menos en el paciente. El médico ofrece sus servicios, cobra y se va. Perdónenme, soy médico, adoro la medicina, pero nos falta mucho, en ocasiones, mucha madurez profesional para llegar a hacer lo que el paciente quiere, y todo debe ser en torno, la atención debe ser centrada en el paciente, y responderle sus dudas y todo. Y si no está sucediendo eso con esa señorita Juanita, entonces no tienen que estar recibiendo ese tipo de atención, no tienen por qué sufrir eso. Claro, porque inclusive, no, y ya el diagnóstico es cirugía y tiene mi madre 90 años. Entonces, pues uno pone a pensar y que no, que actualmente hay mucha tecnología, sí, lógico, uno sabe que todo ha sido avanzado y todo, que lo de que antes, pero entonces eso, pues realmente lo que su merced dice en todo lo que hemos hablado, es mejor seguir un proceso muchísimo emocional, o sea, sí, del cuidador, o sea, de mí, ¿cierto? El apoyo, hacerlo desde aquí para poder encontrar eso, por qué se siente eso y por qué se lleva eso, aunque se le acabó el cartílago, se le acabó, si tiene artrosis, entonces, Claro, claro, y si usted supiera las cosas que nos pasan en el consultorio, eh, y que no somos capaces de reconocer, después de escuchar al paciente, dice uno, ah, caray, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le digo? Por milagro existe, él está bien. Vamos a pedir unos exámenes de laboratorio a ver cómo están sus articulaciones en este caso. Y en sí, ocasiones así no podemos dar una respuesta apropiada para nuestros pacientes, y nos queda esa inquietud. Esas inquietudes yo las junté a lo largo de mi vida para poder hablar como lo estoy hablando en este momento, invitándoles a decir, si no se sienten satisfechos con la atención médica que están recibiendo, es mejor que se retiren. O tal vez sea mejor la cariñomicina y la papachoterapia que, sí, que la aspirina. sí, O sí, súper. meloxicam, que se utiliza para problemas de ese tipo, ¿verdad? Pero es importantísimo que se tome en cuenta, primero que nadie, el paciente. ¿Cómo te sientes, mamá, con el médico? ¿Cómo te sientes? Pues cuando ya titubea, algo no está bien. Y no Ok. es lastimar al médico, no, 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 sino dar lo que necesita el ser querido que esté en ese proceso. Es mucho por decir en este punto, ¿verdad? Y me pasaría medianoche. Sí. Ay, Pepe, muchísimas muchísimas gracias. gracias. Pues en Con aras de gusto. cumplir el tiempo, pues como Patricia nos corrigió, ya en este momento son las 11 de la noche en Argentina. Pepe, agradecerte mucho por esta charla. Es el comienzo de este ciclo del, del manejo integral del dolor. Invitarlos dentro de 8 días que seguimos al otro lado de nuestra Latinoamérica, que vamos a trabajar el uso de los agentes físicos para el tratamiento del dolor con Juan Pablo Romero, que es kinesiólogo desde Chile, como les digo. Entonces, los esperamos dentro de 8 días. Pepe, mil y mil gracias. Muy interesante tu charla y segura te vamos a coger la caña, decimos acá, para que nos acompañes a otros espacios para poder seguir trabajando en este tema. La experiencia tuya, el conocimiento, te lo agradecemos y vamos a aprovecharlo. Con todo gusto, es un honor. Me voy a sentir honrados.
La Red Latinoamericana de Cuidadores presentó la conferencia, La importancia del dolor emocional para la presencia del dolor físico. Te invitamos a ver las siguientes conferencias del ciclo. La Red Latinoamericana de Cuidadores es la comunidad de cuidadores más grande de América Latina y el Caribe. Ser cuidador integral es un acto responsable de amor,